Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo tema de esta clase, que, como les había mencionado, consiste en deducir el denominado balance microscópico de materia, que también se lo conoce con el nombre de la ecuación de continuidad de un fluido, eh, considerando un fluido puro e isotérmico. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nos vamos a proponer? Es obtener una expresión matemática que represente cómo varía la masa de un elemento de volumen microscópico. Recuerden que estamos analizando el estudio de la fluidodinámica desde un punto de vista microscópico. Entonces, les decía, encontrar una expresión que nos indique cómo varía la masa de un elemento de volumen microscópico que se encuentra fluyendo con la posición, o sea, con las coordenadas espaciales y con el tiempo. Muy bien, cada vez que queramos realizar una deducción utilizando algún tipo de expresión matemática, lo que vamos a estar planteando es un modelo para hacer esa deducción y antes de iniciar el desarrollo del modelo, uno necesita llevar a cabo una serie de suposiciones. Estas suposiciones nos van a, obviamente, a facilitar el tratamiento matemático y además luego nos van a indicar cuáles son las limitaciones que va a tener la expresión a la que vamos a llegar. En este caso en particular, vamos a limitarnos a trabajar con un fluido puro, o sea, no hay mezclas aquí de más de un fluido, con lo cual nos aseguramos que no hay transferencia difusiva de materia. Esto lo vamos a ver en la última de las unidades del curso. Y además vamos a considerar que el flujo es isotérmico, es decir, que todos los puntos del fluido se encuentran a la misma temperatura y por ende no habrá transferencia de energía. O sea, solamente nos estamos limitando a analizar un sistema en donde lo único que existe es transferencia de cantidad de movimiento en ese fluido. En segundo lugar, por supuesto, vamos a suponer que se cumple la hipótesis del continuo. También vamos a considerar que no hay transformación de masa en energía y viceversa, o sea, vamos a considerar que se conserva la materia. Y por último, vamos a llevar a cabo el análisis desde el punto de vista de Euler. Una vez que hayamos obtenido, simplemente esto es una cuestión de conveniencia que nos facilita la deducción. Como ya vimos en el punto anterior, una vez que nosotros hagamos una deducción desde un punto de vista, fácilmente podemos pasar al otro punto de vista utilizando el concepto de derivada sustancial. Bueno, como lo que vamos a deducir en este caso es un balance, en este caso en particular un balance de materia, luego de realizar las suposiciones que acabo de mencionarles, todas estas que están aquí, a continuación debemos recurrir a utilizar algún principio de conservación. ¿Cuál va a ser el principio de conservación que vamos a usar en este caso? Bueno, justamente el principio de conservación de la materia, que lo vamos a enunciar de esta manera. La velocidad con la cual se acumula materia en ese elemento de volumen que nosotros estamos considerando
va a ser igual a la velocidad con la que entra materia al elemento de volumen, menos la velocidad con la que sale materia de ese elemento de volumen. Esto es simplemente, casi que diríamos, intuitivo. Si, por ejemplo, entra más de lo que sale, se estará acumulando materia en el elemento de volumen y viceversa. Bueno, entonces, a continuación, una vez que planteamos el principio de conservación, insisto que en este caso es el principio de conservación de la materia, lo que debemos hacer es darle una expresión matemática a cada uno de los términos que se encuentran comprendidos en el principio de conservación. Y para ello vamos a recurrir, porque esto van a ver que lo vamos a usar en repetidas ocasiones, a la utilización del denominado vector flujo másico, que viene dado por el producto de la densidad del fluido por su velocidad. La velocidad, esta V, no la confundan con una velocidad molecular, sino que esta V es la velocidad de ese elemento de volumen que estamos analizando. Recuerden que, como ya lo mencionamos en la clase anterior, un flujo es un vector que nos indica una cantidad de algún tipo de magnitud que está atravesando un plano por unidad de área y de tiempo. Para el caso en particular del vector flujo másico, si nosotros colocamos aquí las unidades, fíjense que ρ, pongamos las unidades en CGS, es gramos por centímetro cúbico, y si lo multiplicamos por una velocidad, será centímetros por segundo, entonces esto queda al cuadrado, esto se va, y lo que tengo es, como les indica aquí, una masa por unidad de área y de tiempo que está atravesando un cierto plano en el espacio. Entonces, si ahora nosotros multiplicamos el vector flujo másico por el área que tiene una de las caras de nuestro elemento de volumen, o sea, estaríamos multiplicando ρb por un área, y entonces lo que vamos a estar obteniendo es la velocidad con la que la materia está ingresando a través de esa cara. Entonces, fíjense, voy a adelantar una transparencia. Nosotros tenemos un sistema de eje fijo en el espacio, acá tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, y aquí tenemos el eje Z. Y tenemos un elementito de volumen que es muy pequeño, que tiene dimensiones delta de X, o sea, en esta dirección, tiene un espesor delta de X, o sea que si este vértice se encuentra en X, entonces este otro vértice se encontrará, en X más delta de X. Y lo mismo sucede en Y, esta dimensión es delta de Y, y en Z, esta dimensión es delta de Z. Entonces, si yo quiero averiguar con qué velocidad entra la materia a través de esta cara es un plano, fíjense, delta Z por delta Y. O si quieren, lo puedo expresar como un área en X, ¿no es cierto? Entonces, lo que deberé hacer es multiplicar el vector flujo másico evaluado en X, porque aquí estoy parado en X, multiplicarlo por
la superficie de... Acá, perdón, me equivoqué. Esto es delta de I, disculpe. Delta de I por delta Z. Les decía, multiplicar el vector flujo másico evaluado en X por la superficie de esa cara, que es delta I por delta Z. Pero, por la cara opuesta, que está ubicada en X más delta de X, puede ser que esté saliendo materia, y entonces, ¿cómo puedo evaluar la velocidad con la que la materia sale por esa cara? Bueno, otra vez, como esto es un cubo, la cara que está enfrente tiene la misma superficie, o sea, la superficie de esa cara va a ser delta I por delta Z. Y entonces, si multiplico el vector flujo másico por la superficie de esa cara, tendré lo que está saliendo, pero con una salvedad. Este vector flujo másico deberá ser evaluado no ahora en el punto X, como evaluamos lo que estaba entrando, sino que deberé evaluarlo en la posición de la cara de enfrente. Y si nosotros dijimos que en esta dirección el cubito tiene una dimensión delta de X, y si en esta cara que rayé aquí la posición es X, como mencionamos aquí, entonces en la cara de enfrente lo que tendré que hacer es evaluar el vector flujo másico en X más delta de X. Entonces, vuelvo a la transparencia anterior, tengo la velocidad con la que entra materia por la primera cara, es el vector flujo másico ρx evaluado en X, por la superficie de esa cara, que es delta de I por delta de Z, menos la velocidad con la que sale materia por el plano de enfrente. Que ¿cómo la puedo evaluar? Haciendo ρx, pero ahora evaluado en X más delta de X, por la superficie de la otra cara, que es igual a la de la entrada, porque estamos trabajando con un cubo. Delta de I por delta de Z. Una cosa que no les resalté, fíjense que, volvamos al dibujo, estamos considerando la entrada de materia en dirección X, y ese es el motivo por el cual estamos trabajando con la componente X de la velocidad. Por eso es que aquí tenemos componente X de la velocidad. Bueno, esto que hicimos para la dirección X, como el fluido puede estar moviéndose en las tres direcciones del espacio, podemos hacerlo para las otras cuatro caras que nos faltan, como lo tienen indicado aquí. Y entonces, lo que nos queda es este primer término, o estos dos primeros términos, mejor dicho, que son los que acabamos de discutir, y luego, bueno, no me voy a detener, pero tendremos otros dos términos para la velocidad de entrada de materia en la dirección Y, por eso es que aquí va la componente Y de la velocidad, y los otros dos términos que indican la velocidad neta de entrada de materia en la dirección Z, por eso es que aquí va la componente Z de la velocidad. Bueno, entonces esto lo que me está dando es la velocidad de entrada neta en las tres direcciones del espacio al cubito. Pero recuerden que todavía me falta un término en el principio de conservación, que es la velocidad de acumulación de materia. Puede ser que se acumule, puede ser que desaparezca materia, porque sale más de lo que entra, o puede ser que no haya ni acumulación ni desaparición, ¿no? Pero en la forma más general, ¿cómo puedo evaluar la velocidad con la que se acumula materia en ese elemento de volumen? Bueno, eso es bastante sencillo. Si yo hago la velocidad con la que varía la densidad del fluido en ese elemento de volumen, que no es ni más ni menos que la derivada parcial de ρ respecto del tiempo,
y lo multiplico por el volumen de ese cubito, que es delta X, delta Y, delta Z, bueno, esto me va a estar dando cómo varía la materia dentro de ese elemento de volumen. Entonces, a continuación, esto es lo más conceptual de la deducción del balance. Debo igualar los 6 términos que escribí primero con el término de acumulación, según lo que indica el principio de conservación, y obtengo esta expresión que está escrita aquí. Bueno, ahora hay solamente unos pasos matemáticos. Lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros de la igualdad por delta X, delta Y y delta de Z. Entonces, cuando hagamos eso, perdón, me fijo acá cuando divido ambos miembros por delta X, delta Y, delta Z, acá se anulan los 3 términos, acá se me van a anular estos y me va a aparecer dividiendo delta de X. Aquí se anulan estos 2 deltas y me va a aparecer dividiendo delta de Y. Y finalmente aquí se anulan estos 2 y me va a aparecer dividiendo delta de Z. Y a continuación tomo el límite cuando delta de X, delta de Y y delta de Z tienden a 0. ¿Qué quiere decir físicamente esto? Bueno, que hago ese cubito lo más chiquitito posible, pero con la salvedad de que debe cumplirse la hipótesis del continuo, o sea, no tiene que manifestarse el carácter discreto de la materia. Bueno, y acá otra vez, si recuerdan un poco de análisis matemático, escribo por aquí, si yo tengo una función f de x evaluada en x más delta de x, menos la misma función de x evaluada en x, dividido delta de x, y tomo el límite de esto cuando delta de x tiende a 0, perdón, disculpen que tengo que salir y volver a entrar. Entonces, les decía, bueno, para no volver a escribir todo lo que ya escribí, cuando tomo el límite, cuando delta de x tiende a 0, eso es ni más ni menos que la definición de la derivada de la función f respecto de x. Aquí está escrito al revés, ¿no es cierto? O sea, esta es la función evaluada en x más delta de x, tiene un signo negativo delante, y la función evaluada en x un signo positivo. O sea que este término es menos la derivada de rho bx respecto de x. Y lo mismo para los otros 2 términos. Y esto que está aquí entonces escrito es lo que se denomina la ecuación de continuidad o balance microscópico de materia del fluido. Si recurrimos a la notación de los operadores y lo escribimos en forma vectorial, este balance se puede compactar como está aquí. Fíjense, el término de la izquierda está igual, pero los 3 términos de la derecha los podemos escribir como el operador nabla aplicado a escalarmente al vector flujo másico ρb. Recuerden que era vectorial, este es un vector, este producto escalar de 2 vectores me va a dar un escalar. Y entonces esta es la expresión
compactada, escrita en notación vectorial, del balance microscópico de materia o ecuación de continuidad de un fluido que está fluyendo. Si desarrollamos la derivada de este producto, recuerden que este operador en definitiva lo que nos está indicando es derivada, eso lo podemos expresar como el segundo sin derivar, B, por la derivada del primero, nabla de Rho, y luego tendré, bueno, acá había un signo menos, adelante, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si ahora paso este primer término al miembro de la izquierda, entonces fíjense si recordamos al operador derivada sustancial, esto que está escrito a la izquierda no es ni más ni menos que la derivada sustancial de la densidad respecto del tiempo. Y entonces, ahora el balance microscópico de materia, o ecuación de continuidad, queda expresada de esta forma, pero fíjense que ahora, al tener en el miembro de la izquierda la derivada sustancial, esto me está describiendo cómo cambia la densidad cuando me muevo aguas abajo con el elemento de volumen, con la posición y con el tiempo. Bueno, entonces, esto es el mismo balance, o sea, el balance es el mismo que pero este estaba analizado desde el punto de vista de Euler, o sea que me describía cómo cambia la densidad del fluido cuando hago el análisis desde un sistema de ejes fijos. Y aquí tengo cómo cambia la densidad del fluido cuando me muevo aguas abajo con el elemento de volumen. O sea que este es el punto de vista de Lagrange. Bueno, ambas expresiones, cuando están escritas de esta manera en notación vectorial, si bien las dedujimos para un sistema de ejes de coordenadas rectangulares, son válidas para los tres sistemas posibles de eje, también valen para cilíndricas, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Lo único que hay que hacer es escribir a los operadores en las coordenadas correspondientes. Y eso es lo que tienen ustedes desarrollado y escrito en los tres sistemas de coordenadas en las tablas de las que disponen. Muy bien. Es importante remarcar que estos dos balances van a representar de manera adecuada cómo cambia la densidad de un fluido si lo analizo desde un punto de vista fijo o si me muevo con él, siempre y cuando que yo esté trabajando con un fluido puro y un flujo isotérmico, que cumpla la hipótesis del continuo. O sea, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si yo pretendiera aplicar este balance, no sé, en el espacio exterior, donde la densidad de moléculas es muy baja, bueno, seguramente no va a ser una buena manera de representar lo que está pasando allí con la variación de la densidad del fluido. También debe cumplirse que no haya transformación de masa en energía o viceversa. O sea, si pretendo aplicar este balance a un reactor nuclear, no obtendré un buen resultado. Bien, y por último, es importante destacar dos conceptos. Fíjense que si la derivada sustancial de la densidad es igual a 0, como todos los fluidos tienen algún valor de densidad, o sea, ρ es distinto de 0, podrá ser muy pequeño, pero bueno, siempre algún valor va a tener diferente de 0, entonces, si ρ
no cambian ni con la posición ni con el tiempo, que es lo que me indica derivada sustancial de error respecto del tiempo igual a 0, necesariamente en el fluido se tiene que cumplir que el nabla de B tiene que ser 0. Cuando trabajo con fluidos que cumplen con esta condición, digo que esos fluidos son incompresibles. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si la derivada sustancial es 0, eso implica, recuerden lo que significa físicamente la derivada sustancial, eso implica que la densidad no cambia ni con la posición ni con el tiempo. Y en ese caso, entonces, si el fluido es incompresible, la divergencia de la velocidad, que es el nabla aplicado escalarmente al vector velocidad, debe ser 0. Y eso no hay que confundirlo con que la derivada parcial, no la sustancial, sino la derivada parcial de la densidad respecto del tiempo sea igual a 0. Esto lo único que nos está diciendo es que si yo estoy parado en un punto fijo del sistema de flujo, la densidad de ese fluido no está cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso, se dice que nosotros estamos trabajando con un flujo, este era un fluido incompresible. Cuando sucede esto, estamos trabajando con un flujo que es estacionario. O sea, no existe una variación de la densidad a lo largo del tiempo del experimento.